Hola, 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 muy buenas noches. Hoy, eh, hoy vamos a, hoy vamos a grabar desde mi muro en Facebook y ocasionalmente, aunque me parece que todavía no lo tengo muy claro, sí estoy transmitiendo en el canal de Master Vidal, un canal que se ha creado para guardar esta información. Saludos a Yadira y a Kevin. Hoy me doy chance de generar estos saludos porque hoy la cápsula va a ser muy breve. Originalmente en el canal de Master Vidal estoy guardando esta información de carácter literario. Hay una línea de carácter literario y hay otra línea de carácter de desarrollo personal con textos que fui trabajando a lo largo de mi vida, la verdad, y otros a partir del proceso de convertirme en coach transformacional, he generado pues una mayor habilidad para detectar los textos de carácter de desarrollo personal. Y esta combinación me permite encontrar, pues cuando menos en estos de carácter de desarrollo personal, insisto, que estén bien escritos, que tengan también asuntos literarios valiosos, asuntos literarios importantes, pues para compartirlos con ustedes, básicamente en este espacio ahorita que fue este rollo de la pandemia. En una de esas líneas de grabación en mi canal, en el canal de Master Vidal, ha consistido en presentarles algunos libros y que se llama Seduciéndote a la lectura, que es esta idea de convencerte sin convencerte del asunto de compartir contigo los asuntos más importantes, más bellos, más trascendentales de los libros que vamos leyendo y que al final de cuentas, como en una buena seducción, tú termines diciendo sí. No por mí, no porque me convenciste, no porque voy a consumir algo, sino porque logré transmitir el mensaje, logré transmitir el espíritu de la lectura y entonces te dejaste seducir, regalaste tu sí, más que tenerlo de manera forzada, y eso es lo que nos unirá en estos espacios de manera directa, y cuando estén grabados, pues esto se quedará colgado en el muro de Facebook, en Marco Vidal Contreras, y enseguida, hoy mismo en la noche, se convierten en cápsulas que van a videos en el canal de Master Vidal. Ok, hoy pretendo seducirte, voy a cambiar la mecánica y la voy a aclarar también. Hoy pretendo seducirte con este texto que se llama El Manual del Guerrero de la Luz, de Paolo Coelho. Paolo Coelho es un autor que todavía está vivo, que es brasileiro y que mucha gente a mí me parece que critica de manera injusta porque ha sido un escritor de muchísimo éxito. Tal vez tenemos una idea equivocada al pensar que la gente que hace algo valioso por la existencia en la literatura, en el arte, en la situación de amar al ser humano, debe sufrir, debe vivir de tremendas cosas, ¿no? Si pensamos en Beethoven, que se quedó sordo, o en Van Gogh, que sufrió muchísimo, que no vendió ningún cuadro en vida y que después sus cuadros se evalúan en millones de dólares o de euros. Esa idea equivocada tenemos de los artistas. Y entonces cuando a un artista le va súper bien, parece que Paolo Coelho tiene un departamento en un edificio súper moderno, un penthouse verdaderamente maravilloso en Río de Janeiro con una vista extraordinaria. Y entonces la gente dice, bueno, pues este escritor debería vender su piso y regalarlo en las favelas de Río, porque el éxito no se lo merece. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Quizá en una etapa juvenil sí. Entonces yo la invitación que te hago es a que vayamos directamente a la obra. Voy a trabajar más o menos dentro de un mes el alquimista y pensaba que tiene sus altibajos, sin duda, no tiene la consistencia de un Kafka, no tiene la consistencia de textos como de Thomas Mann, por ejemplo, de estos novelistas importantísimos, tal vez incluso ni siquiera de los mejores de Roa Bastos o de algunos autores brasileiros, francamente literarios,
porque su objetivo no es ese, su objetivo es absolutamente pasar información que que nosotros como lectores nos enredemos en el mejor de los sentidos con lo que él nos está diciendo. Y si compramos sus libros y vemos sus videos y lo que sea, bueno, pues tuvo su labor y es su trabajo y es una mercancía la que él produce. Y entonces yo hago la invitación a que vayamos directo al texto, que al final de cuentas tal vez nosotros mismos estamos demasiado cerca, ¿no? También hay infinidad de autores, Stendhal, por ejemplo, que alcanzaron como a presentir el éxito posible de sus obras, pero que no lo vivieron, que de manera directa murieron y sus obras fueron mm, revaluadas después de su vida, después de su muerte, incluso como tal. Y muchas otras donde al paso del tiempo, con esta distancia, la crítica sobre la obra literaria abandonará esos textos. Hay muchísimas obras de mucha calidad que sin embargo ya no se leen, ya no tienen una trascendencia importante en el mundo literario de la gente que en el tiempo, en el aquí y ahora en el que se está consumiendo y en el que se está viviendo esta lectura. Bueno, dicho esto, voy a cambiar la mecánica. Normalmente te hubiera presentado como la estructura del libro, de qué va, a lo mejor desarrollo por ahí un tema, de manera de ver si te puedo atrapar para que después tú vayas al libro, lo leas y una vez que estés en la lectura, bueno, pues si me escribes y intercambiamos la información, compartimos puntos de vista, adelante, pero básicamente sería invitarte a que lo leas y después tú te sigas. En el caso del manual del Guerrero de la Luz, también tengo ya en el canal de YouTube de Master Vidal el Tesoro de la Sombra de Jodorowsky y tengo el manual del Guerrero, que es ahora viendo es algo parecido de un argentino a partir que toma clases de artes marciales, genera reflexiones sobre la vida y sobre la disciplina que le dieron las artes marciales y entonces en pequeños párrafos mínimos que llevan la lectura de cuando más hasta 2, 3 minutos, genera reflexiones importantes para la vida. Bueno, esas dos ya están también en este asunto de la seducción a la lectura en el canal que te he estado diciendo de Master Vidal. Y hace rato tomé la decisión final y dije, es que este manual del Guerrero de la Luz no tiene desperdicio. Todas las historias, todos los extractos, dependiendo del tiempo en el que lo vivas, pues tienen cosas importantes que decir, ¿no? Afortunadamente, bueno, ya también le agarré la onda al otro, lo tengo en forma impresa, entonces no paré de subrayar, de hacer anotaciones. Tenía como el antojo de hacer uno en vivo, una lectura en vivo y preguntarles a ustedes, este texto tiene 120 hojas, díganme un número y entonces cualquiera me diría el 17. Y entonces abrimos el 17 y sobre eso leemos, que es una manera de leer estos textos. Cada cuartilla tiene una pequeña historia, entonces lo podemos abrir al azar y revisar si ando un poco inquieto, entonces reviso cualquier historia y seguramente tiene algo que decirme. Pregunto un número a cualquier persona o el primer número, lo he hecho muchas veces así, el primer número que me encuentre en la realidad y entonces bajo de mi casa y me encuentro con el número de las casas de enfrente y ese busco, o a veces ya sé qué historia hacer. Si son practicantes de la meditación o de los momentos de reflexión para ustedes, evidentemente, estos textos también funcionan muy bien porque entonces leen una historia, no necesariamente se le explican. Los maestros sufíes dicen que la explicación está de sobra porque ya está el contenido. Es como si probaras un platillo riquísimo y después se sentaran a explicarte en qué beneficios tiene. No tiene sentido, goza la experiencia, que el asunto de las vitaminas alimenticias y este desmadre, tu cuerpo ya lo sabrá hacer. Lo mismo nuestro espíritu ya sabrá hacer, ya sabe qué hacer con la información que le vamos a brindar. Pero bueno, por ahora no será el caso. Intentaré explicar y profundizar en algunos puntos. Como no paraba y como la situación de escoger me costó mucho trabajo, entonces me voy a comprometer pues con ustedes y con el canal y conmigo mismo sobre todo a generar una lectura. Es complicado hacer una lectura de un texto de esta forma porque las historias relativamente no están hiladas. Entonces, no es un texto en el cual digamos, ya lo leí y entonces ya lo consumí y ya sé de qué trata, porque incluso la anécdota es absolutamente simple, básica. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a leer hoy la introducción, la voy a compartir con ustedes, es muy bonita, la voy a leer completa, son 3 cuartillas, nos llevará
10 o 15 minutos, no importa. Y después me comprometo a grabar, con excepción de martes y jueves, a leer una cápsula todos los días, a leer una página y una historia todos los días. Es decir, mañana, no sé a qué hora la haré, a las 11 de la noche había yo pensado que sería un buen elemento para desvelados, porque al final de cuentas después esto se queda grabado. Pero seguramente entre la tarde y la noche, ya que hay menos ruido en mi casa, me pondré a leer una historia. Es decir, mañana leeré la primera historia, lo haré en vivo y después quedará grabado. Y de esa manera iré subiendo al canal y en Facebook las historias que ahora en lugar de durar hora y media, pues durarán 10 minutos, 15 minutos. Voy a intentar ser muy disciplinado en ese sentido. Y entonces tendrán todo el libro explicado por mí cuando quieran buscarlo en su canal, ¿no? Digo martes y jueves no porque los martes y los jueves ya tenemos comprometidas lecturas. Estamos leyendo Ahora Yo de Mario Alonso Puig y el próximo jueves vamos a leer una cosa extraordinaria. Venimos de leer El Marqués de Sade, que nos fue muy bien, y vamos a leer de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, que es una historia tremendísima. Eso pasará el martes y el jueves de esta semana. Pero de ahí entonces todos los días voy a tomar una historia en orden de principio a fin, la voy a compartir y luego la voy a subir a manera de grabación. De manera que si un día, no más porque sí, o un día que andes ahí un poco alicaído, un poco ahí jodidón, entonces pues tengas chance de meterte al canal y pongas El Guerrero de la Luz y la que sea, el manual del Guerrero de la Luz y la historia que sea, las iré enumerando. Entonces la 20, la 15, lo que sea, y ahí durante 10 minutos pues tendrás la lectura directa y además el comentario o las líneas o el camino espiritual al cual esta lectura nos apunta. Bueno, pues ese será mi plan, me comprometo a hacerlo y que Dios nos cuide en este trayecto. Eh, bueno, pues voy a arrancar con el inicio. Hay unas frases que Coelho pone como prefacio. Dice, nunca existe discípulo superior al maestro. Todo discípulo perfecto deberá ser como el maestro. Ya empieza el carácter de estas lecturas. Es muy común decir que el discípulo superó al maestro. Si el discípulo supera al maestro, no fue un buen maestro, dice Lucas en la Biblia, en 6:40. Y tiene sentido, claro, porque él está hablando del maestro que fue Jesús. Entonces, quizá es un acto de humildad, pero también es un acto de reto con respecto a esta etapa súper interesante en mi vida en la que fui un alumno muy aplicado durante toda mi vida. Francamente, de las personas más maravillosas en mi existencia y de las que siempre he agradecido. Hay montones de mis maestros. Me cuesta mucho trabajo nombrar en cualquier área uno o dos porque siento que abandono a muchísimos de ellos. Y cuando la gente, por mi edad, por las cosas del desarrollo profesional, empezó a nombrarme como maestro, al principio sentí un poco de cuestión ahí entre penita sana y cuestión complicada. Bueno, aquí nos está hablando de que incluso los maestros no paran, los maestros no frenan. Si una vez, ahora que ustedes, muchos fueron mis alumnos y están en ese proceso de que no tardará mucho en que los empiecen a nombrar maestros, mal harían en decir, ok, ya estoy en la maestría, entonces ya me las sé todas y ya desde aquí me quedo a tirar rollo y a dar consejos. No, no paramos, este proceso no para. Y si es válida esta especie de competencia de que el alumno nunca nos alcance, lo mismo que yo nunca alcanzaré a mis maestros, significa que ese proceso de crecimiento es eterno, pues, y al mundo le hace mucho bien. Voy a leer entonces el prólogo y lo voy a explicar y ahí paro, ahí nos frenamos y el resto del libro, mañana ya estará la cápsula 1 o el capitulito 1 y así hasta que finalicemos el libro. Pues son 100, pues está padre, 150, entonces no sé cuántas historias, cuántos días nos llevará esto, 2 meses tal vez completarlo, pero le encontré mucho más sentido que solamente explicarlo. Corremos el riesgo de las redes sociales donde luego yo veo, para informarme, ¿no? Que presentar el libro, ayer Justin nos llevó hora 40 y me faltaron montones de cosas, me sentí profundamente frustrado porque dije, me faltó tocar este tema, pudimos haber desarrollado esto. Y entonces cuando reviso en YouTube particularmente las explicaciones o los compartires sobre Justin y algunos duran 4 minutos, digo, pero Dios santo, o sea, ¿cómo en 4 minutos alguien piensa
que transmite lo importante de Justin de Sade y la gente además piensa que, bueno, ya sé de Justin de Sade porque lo vi en una cápsula de YouTube que dura 4 minutos. Entonces, bueno, a partir de esa idea también fue que dije, venga, el tiempo es relativo absolutamente y trabajemos toda esta situación. Normalmente digo las fechas, hoy me parece que es 18 de septiembre del 2020. Voy a leer el prólogo, voy a ir a detenerme donde crea yo que es pertinente. En la playa que hay al este de la aldea, existe una isla con un gigantesco templo lleno de campanas. Empezamos a generar el nivel 7 en este nivel que tiene que ver con el asunto espiritual, que la aldea es el grupo, la aldea es el asunto social. También la aldea en el nivel 7 van a ser nuestra distinta polifonía en la cabeza, nuestras distintas voces en la cabeza. El inventor literario de esto fue el maestro Dostoyevsky, que a partir de los Karamazov, por ejemplo, él le daba 3 voces a los 3 hermanos Karamazov y al papá, por ejemplo, y de ahí al sacerdote y algunas amantes de los Karamazov. Y encontraron en el cuerpo de la novela, que además es cierto, estas voces todas dependen del mismo autor, ¿no? Aquella situación también que lleva después al extremo Pirandello en su búsqueda de 6 personajes. En realidad, en el universo de la novela, todas las voces pertenecen al mismo elemento. Entonces, también de manera literaria, esta aldea son la aldea de mis voces, la aldea del apasionado, la aldea del tierno, la aldea del monstruo, la aldea del inocente, etcétera, todos conviviendo. En determinados momentos, cada una de estas voces, cada uno de estos personajes se tendrá que aislar para estar en un desierto normalmente y enfrentarse con él mismo. Una vez que sé quiénes son los otros, hasta filosóficamente funciona. En la familia, dice Freud también, que lo primero que me doy cuenta que sé que existo porque no soy mi papá y sé que existo porque no soy mi mamá. Él a nivel inconsciente trabaja que la primera separación con la madre es incluso traumática, que tendría que ser de otra manera, pero finalmente es un rompimiento fuerte, traumático, que permite reconocer que no soy mi mamá. Hoy todavía la ciencia encuentra que a veces los niños tardan, me parece, si no me equivoco, hasta 9 meses en más o menos ir entendiendo que su cuerpo es independiente. Es decir, todavía ya separados físicamente a los 3 meses que la mamá los amamanta y después los deja dormir en su cuna, ellos todavía siguen pensando que son parte del sistema mayor que es mamá. Por ahí nos llevan 9 meses entonces ir empezando con las primeras ideas de que nos vamos separando. Bueno, entonces, esta aldea son nuestras propias voces, nuestro propio ser interior que se tiene que aislar durante un momento para escuchar, dice la anécdota, unas campanadas. Voy a leerlo de nuevo. En la playa que hay al este de la aldea existe una isla con un gigantesco templo lleno de campanas. El templo seguramente es nuestro interior, seguramente es nuestro corazón, dijo la mujer. El niño reparó en que ella vestía ropas extrañas, la mujer, y llevaba un velo cubriendo sus cabellos. Nunca la había visto antes. Aquí, luego, a Coelho también es criticado como por fantasioso. Aquí funciona lo simbólico. Si yo me encuentro una mujer relativamente normal, voy a quitarme de la atención de esta situación y voy a llevarla a una situación demasiado cotidiana. Si de por sí somos ciegos en nuestra cotidianidad, entonces los autores nos provocan esta fantasía. No es lo mismo, no sé si el Principito de Saint-Exupéry, si se llamara El Niño, tendría el mismo impacto. Si solo se encuentra un niño que no va vestido de manera de príncipe y le cuenta eso, podríamos pensar que es un niño un poco loco. Pero si va, entre comillas, disfrazado de principito, entonces interiormente generamos ahí un asunto que nos va a provocar una cierta búsqueda, tal vez con el cebo para poder penetrar a mayor profundidad en la historia o en el libro. Dice, nunca la había visto antes. ¿Tú ya lo conoces? Preguntó ella. Ve allí y cuéntame qué te parece. Seducido por la belleza de la mujer, el niño fue hasta el lugar indicado. Se sentó en la arena y contempló el horizonte, pero no vio nada diferente de lo que estaba acostumbrado a ver, el cielo azul y el océano. Um, Aquí hay todo un juego interesante. Cuando tenemos ya puesta en la cabeza el concepto, vamos a eso
a buscar el concepto en el lugar determinado. Si mi madre me manda a la cocina a buscar el sacacorchos, ya voy buscando el sacacorchos. Podríamos hacer hasta un juego, vamos a pensar que fuera mi cumpleaños y mi mamá me dice, ve a la cocina y tráeme el sacacorchos, por favor. Y entonces yo entro a la cocina, voy al cajón, abro el cajón, saco el sacacorchos y cuando regreso ella con risa me dice, ¿no viste una cajita que estaba junto a los cubiertos? Y le digo, no, una cajita no, me dice, pero es una cajita de buen tamaño con un moño rojo. Pues no, y entonces regreso y la encuentro y me puede decir es tu cumpleaños y te regalé ahí lo que tú quieras, un chocolate en esa cajita. Es tal mi intención de ir a buscar lo que estoy necesitando en el mundo exterior que no me doy cuenta de lo que está afuera. Por eso es que de esta primera instancia va el niño y le dice siéntate y ve el horizonte y dime qué ves. Pues va a ver lo que ya conoce. Va a ver el mar y va a ver el cielo azul y le podrá parecer bonito y lo que quieran, pero no es capaz de ver otra cosa porque eso es lo que traemos en la cabeza. Tardaron no sé cuánto tiempo también, pero les llevó un buen tiempo adaptarse a nuestros ancestros prehispánicos para distinguir las primeras barcas europeas. De hecho, si nosotros hiciéramos un viaje en el tiempo, las podríamos ver y diríamos, claro, ahí están las barcas de Colón o de Cortés o lo que ustedes quieran, pero ellos no podían determinarlo, las confundían con piedras, pensaron que eran pequeñas islas, las relacionaban con otro concepto porque no estaba en su cabeza ese concepto de las barcas europeas. Ok, dice, seducido ya está. Decepcionado, caminó hasta un pueblecito de pescadores, el niño, de pescadores vecino, y preguntó sobre una isla con un templo. Se empieza el proceso espiritual. El proceso espiritual vamos como sin herramientas y vamos a preguntar, vamos a encontrar cuál es nuestro camino. Ah, eso fue hace mucho tiempo, en la época en que mis bisabuelos vivían aquí, dijo un viejo pescador. Hubo un terremoto debe ser un asunto psicológico, debe ser un rompimiento, cada etapa, cada cambio en nuestra existencia se provoca un terremoto. El día que me doy cuenta que despierto a mi sexualidad, por ejemplo, o el día que genero mi primer beso, o el día que genero mi primer deseo sexual, de pronto pasa algo que yo digo, esto no estaba hace unos días yo no me daba cuenta que el pecho de las niñas es maravilloso y que me atraía. No lo sabía. Esos cambios están representados como por este terremoto. Hubo un terremoto y la isla se hundió en el mar. Eh, estas etapas que vamos pasando, el mar es el inconsciente. Entonces los elementos de mi infancia, los más destacados se han quedado, seguramente los más dolorosos, pero hay montones de situaciones de mi infancia que se han ido guardando en el mar de la inconsciencia, que ya no los tengo de manera fresca y directa, pero que sin embargo para mi vida siguen apareciendo. La palabra loco, por ejemplo, la he tenido que trabajar incluso en terapia. Yo tenía un tema con la palabra loco, me provocaba un estrés y una angustia espantosa porque era la palabra, mi papá nunca lo supo, pero era la palabra con la que más me sentía lastimado. Cuando él me preguntaba por un regaño, ¿qué estás loco? Yo de verdad sí pensaba, a lo mejor sí estoy loco porque estoy haciendo estas cosas que a él no le parecen, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con que el templo está hundido en el mar. Sin embargo, aun cuando ya no podemos ver la isla, todavía escuchamos las campanas de su templo, cuando el mar las agita en su fondo. La imagen es muy bonita, una iglesia sumida en el mar que hace que suene la campana y nos llega ese eco del sonido. Ya no lo podemos registrar en lo físico. Así es el trabajo interior. Puedes llegar a ser Crush se llamaba el personaje este de las Navidades, que era un maldito, que era un verdadero cabrón y sin embargo todavía había algo de espiritualidad en su ser. En este canal ya leímos Dormir en Tierra del maestro Revueltas, donde un marinero brutal, tatuado, un espanto de hombre, violento, um, en el último accionar de su vida, se tira al mar, se sacrifica, perdón, le regala, se quita el salvavidas, el chaleco salvavidas y se lo regala a un niño. Y él entonces muere con su barco, muere ahogado y se hunde en este acto maravilloso de este ser que por más monstruoso que parecía por fuera, todavía le quedaba como un eco esa campanada del amor, esa campanada de divinidad que todos guardamos. El niño regresó a la playa e intentó oír las campanas,
Pasó la tarde entera allí, pero solo consiguió oír el ruido de las olas y el canto de las gaviotas, porque además empezaba a estar obsesionado con esa idea. Cuando la noche llegó, sus padres vinieron a buscarlo. A la mañana siguiente él volvió a la playa. No podía creer que una bella mujer pudiese contar mentiras. Aquí hay un detalle literario interesante. No tiene ningún sentido que la mujer sea bella o fea, sino ahí está el asunto metafísico de que la verdad, el ser, la bondad y la belleza son un solo elemento. Lo que es verdadero, diría la filosofía griega, lo que es verdadero es bello y lo que es verdadero es bueno. Y esos son los elementos que se van generando a partir de esto. Por eso el autor propone que sea bella la mujer. Ok, dice, no podía entender que una mujer bella le hubiera hecho esa propuesta. Si algún día ella regresaba, él podía decirle que no había visto la isla, pero que había escuchado las campanas del templo que el movimiento del agua hacía que sonasen. Así pasaron varios meses, la mujer no regresó y el chico la olvidó. Ahora estaba convencido de que tenía que descubrir las riquezas y tesoros del templo sumergido. Si escuchaba las campanas, sabría su localización y podía rescatar el tesoro allí escondido. En su obra también del alquimista, el asunto es que estamos pensando que el tesoro está afuera, que los mapas, que esta misma información tiene que ver con cosas que están afuera, que el tesoro está enterrado, que los alquimistas transformaban el metal en oro y es un proceso interior, no es un proceso exterior. Solo que si lo mencionaban de esa manera, eran castigados como brujos o como ridículos o como satánicos, paradójicamente, como locos tal vez en este tiempo. Ya no se interesaba más por la escuela ni por su grupo de amigos. Se transformó en el objeto de burla preferido de otros niños que acostumbraban decir ya no es como nosotros. Prefiere quedarse mirando el mar porque tiene miedo de perder en nuestros juegos. Otra vez, este asunto de en cuál de realidad me coloco, en la realidad de afuera, en la realidad social o en mi realidad interior. No tenemos una educación para eso, ¿no? Fui un niño, le voy a llamar víctima, pero que estuvo en ese dilema. A la gente muy cercana a mí le costó trabajo entender que yo era un niño muy introvertido, pero no por timidez o por un defecto de carácter, sino porque mi mundo era de esa manera. Y sí, por supuesto, sí salía y jugaba, pero había muchas cosas de pronto que yo a la mitad de un juego, francamente, me aburría. Dije, ok, ya me divertí, ya corrí, ya me encantaron. Y entonces ya, adiós, ya me voy a otra cosa mucho más interesante que en ese momento era ver el mundo adulto y ese mundo adulto lleno de contradicciones, ¿no? Ver cómo los adultos se transformaban en borrachos, ver cómo las parejas que estaban enojadas fingían que estaban muy bien o el proceso contrario, cómo fingían que estaban muy bien y yo podía reconocer que entre ellas estaban encabronadas, etcétera, etcétera. Y todos se reían viendo al niño sentado en la orilla de la playa. Corremos el riesgo de cuando vamos por el asunto espiritual, corremos el riesgo de parecer ridículos. Aun cuando no consigues escuchar las viejas campanas del templo, las campanas de tu corazón, el niño iba aprendiendo cosas diferentes. Es decir, que incluso si no logramos el objetivo en esa meta tan trascendental, hay situaciones que nos favorecen de cualquier manera. Comenzó a percibir que de tanto oír el ruido de las olas ya no se dejaba distraer por ellas. Poco tiempo después se acostumbró también al canto de las gaviotas, al zumbido de las abejas y al del viento golpeando en las hojas de las palmeras. Es decir, a conocer y a apropiarse de su propio mundo, de su propia realidad. Recuerden de su realidad interior. Pudiera ser también, se pudiera leer este proceso como un asunto de esta práctica de meditación, que ese es el proceso. Poco a poco voy avanzando hasta encontrar esa esencia. 6 meses después de su primera conversación con la mujer, el niño ya era capaz de no distraerse por ningún ruido, aunque seguía sin escuchar las campanas del templo sumergido. Aquí está hablando directamente como de este proceso de meditación. Otros pescadores venían a hablar con él y le insistían. Nosotros las oímos, decían, pero el chico no lo conseguía. Por algún tiempo después, los pescadores cambiaron su actitud. Estás demasiado preocupado por el ruido de las campanas sumergidas. Olvídate de ellas y vuelve a jugar con tus amigos. Este es un asunto que también desarrolló de manera mucho más puntual en las mujeres que corren con lobos en el canal de Master Vidal, donde
esta distinción de entre el día y la noche, donde muchas cosas que nos exigen estar bien en el día, si en la noche las reposamos y dejamos que trabaje nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, se van a resolver. Entonces, distráete un poco del problema. Estás tan aferrado en ver lo que tienes que encontrar que te distraes. Dice la canción de Silvio Rodríguez de Los Tres Hermanos que uno de ellos, justo por llevar la vista tan fija, se tropezaba a cada momento. Estás demasiado, ya está. Después de casi un año, el niño pensó, tal vez estos hombres tengan razón, es mejor crecer, hacerme pescador y volver todas las mañanas a esta playa, porque he llegado a aficionarme a ella. Y pensó también, quizá todo esto sea una leyenda, y con el terremoto las campanas se hayan roto y jamás vuelvan a tocar. Como no alcanzamos nuestro objetivo espiritual, lo empezamos a juzgar y pensamos que no tiene sentido. Es una crisis. Pero atención, ese sentido espiritual también tiene que ver con el sentido de las parejas, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado de una persona, con la relación con uno de nuestros hijos, y llegamos a pensar que ya no tiene sentido avanzar en ese proceso? Pues es una crisis que hay que enfrentarle, que hay que seguir adelante. Eh, Aquella tarde decidió volver a su casa. Se aproximó al océano para despedirse. Finalmente renunció, porque uno de los elementos importantes, este es maravilloso, para el camino espiritual es la renuncia. Solo avanzo, solo camino, no me llevo nada, no llevo de turista nada para el recuerdo. Hay algunos que son más radicales, incluso mencionan que en el camino espiritual no se mueve nada, ninguna piedra, no se transforma el elemento que me está recibiendo. Se aproximó al océano para despedirse, contempló una vez más la naturaleza y como ya no estaba preocupado con las campanas, pudo sonreír con la belleza del canto de las gaviotas, el ruido del mar, el viento golpeando las hojas de las palmeras. Escuchó a lo lejos la voz de sus amigos jugando y sintióse alegre por saber que pronto regresaría a sus juegos infantiles. Se reencontró, valió la pena intentarlo. El gran elemento humano es el intento. Muchas de las cosas que a la gente se le han ido ocurriendo, a las personas se les han ido ocurriendo, no han podido realizarlas. No sé cuál sería la primera persona que pensó en que voláramos y sintió envidia por las águilas. Si esa persona de no sé hace cuántos siglos supiera que gracias a su idea hoy podemos, el planeta nos queda corto en los vuelos y que además generamos vuelos a la luna, situaciones ya a otros planetas, hay un asunto ahí vagando por el universo que manda fotos de vez en cuando, él se quedaría alucinado, diría, Dios mío, el avance en este sentido exterior de la humanidad es muy grande. Ese avance hacia nuestra interioridad es el que tendremos que ir poco a poco recuperando. El niño estaba contento y en la forma en que solo un niño sabe hacerlo, agradeció el estar vivo. Aquí hay un elemento muy importante. Ya también lo menciono porque hay un texto que ya está grabado y presentado que se llama El Diario de la Gratitud, que está puesto también en este canal, donde hay todo un asunto de la determinación de vivir la vida a partir de la gratitud, de generar, yo lo estoy llevando a cabo, todas las noches escribo 3 cosas por las que me siento agradecido. En los momentos de crisis, el otro día lo revisaba y tengo ya como más de 100 cosas por las cuales estoy agradecido, tanto físicas como morales, espirituales, éticas, de relación. Y entonces digo, puta, la verdad es que soy un hombre verdaderamente millonario en ese sentido. Si mis hijos tuvieran precio, yo sería el hombre más rico de este puto planeta. Eh, mm, ok, entonces agradeció el estar vivo, estaba seguro de que no había perdido su tiempo, pues había aprendido a contemplar y reverenciar la naturaleza. Iniciarnos en el camino interior, iniciarnos en el camino espiritual, ya de sí trae una recompensa. Nos va a convertir en mejores seres humanos, en seres humanos más sensibles, más amorosos o amorosos y sensibles, y eso favorece a nuestro mundo. Entonces, ¿por qué escuchaba el mar, las gaviotas, el viento en las hojas de las palmeras y las voces de sus amigos jugando? Oyó también la primera campana. Aquí es donde puede empezar este asunto de la explicación. Le pido pues al espíritu de la vida que la explicación no se quede de manera mental. El tesoro, el gran tesoro
el sonido de las campanas es reconocer que estamos vivos. Si después empezamos a meter juicios y entonces yo digo, puta madre, el celular donde grabo está todo jodido, mi micrófono está bien chafa, mi chamarra ya está vieja, lo que ustedes quieran, empiezo a hacer juicios sobre la realidad, voy a generar un pequeño infierno. La campanada del amor, la campanada de la vida es el reconocimiento de que estoy vivo. Y mientras esté vivo, dice los cuatro acuerdos, incluso a ese le llama la posibilidad. Mientras esté vivo, está la posibilidad de hacer todo. No digo, lo primero que pensé fue en cualquier cosa. No, está la posibilidad de hacer todo, lo que quieran. Para eso estamos en este puto mundo, para transformarlo y transformarnos. Entonces, cuando él se siente alegre y él agradece lo poco o mucho que haya logrado, y entonces dice, ok, allá está el mar, las gaviotas, la luna, el cielo, y acá mis amigos, la felicidad, la vida, güey, muchas gracias, ¡pum! Aparece la primera campanada. Es decir, la campanada siempre estuvo ahí, pero mientras nuestra cabeza esté preocupada por otros ruidos, el éxito, el sexo, la protección, los traumas infantiles, cubrir esos traumas infantiles, no vamos a escuchar las campanadas hermosísimas de la vida. Y después otra y otra más hasta que todas las campanas del templo sumergido tocaron para su alegría. Las campanas del templo sumergido. ¿Hace cuánto los que me están viendo en vivo y los que estarán viendo esta cápsula grabada, hace cuánto que no escuchas a tu jodido corazón? No para de dar campanadas, por cierto. Años después, siendo ya un hombre, regresó a la aldea y a la playa de su infancia. No pretendía rescatar ningún tesoro del fondo del mar. Tal vez todo aquello había sido fruto de su imaginación y jamás había escuchado las campanadas sumergidas en una tarde perdida de su infancia. Aún así decidió pasear un poco para oír el ruido del viento y el canto de las gaviotas. Yo tengo, perdón que lo mencione, pues, pero al final de cuentas me pongo en los ejemplos para ser más claro y además pues, porque no los conozco a ustedes de manera directa. En una obra de teatro escribí que el cuerpo se necesita para recibir los abrazos que el amor exige. Entonces, si yo quiero abrazar a alguien y demostrarle que lo amo, necesito el cuerpo. ¿A qué va? Necesitamos o justificamos los elementos físicos para la belleza. Necesitamos el mar haciendo ruido y la puesta del sol y etcétera, etcétera, y la luna llena para generar esa espiritualidad. Decir, puta, alguien hizo esto, es un regalo para mí, lo que ustedes quieran, pero de manera física, el abrazo, bueno, lo estamos viviendo en esta pandemia 2020 que espero que ya que vean a su gente empiecen a notar cómo sus abrazos son diferentes con respecto a antes de este elemento. Años después ya lo leí. ¿Cuál no sería su sorpresa? Ujú. Sí, ¿cuál no sería su sorpresa al ver sentada en la arena a la mujer que le había hablado de la isla con su templo? En el caso del hombre, la historia está marcada para que sea nuestra voz femenina. En el caso del hombre es nuestra voz femenina la que nos está suplicando que vayamos al rescate de esa situación. En 3 días, pasado mañana, voy a subir el texto de El Caballero de la Armadura Oxidada, donde está el camino explicado de manera magistral. En el caso de las mujeres, la recomendación es que vayan a la lectura de Mujeres corriendo con lobos. Pero las mujeres las tenemos tan aisladas, tan destrozadas, que requieren la energía viril, requieren la energía masculina para rehacerse. Si esta historia hubiera sido la protagonista una mujer, entonces hubiera sido un hombre el que le hubiera dicho, venga, escucha las campanadas, párate frente al mar y escucha las campanadas de esa construcción sumergida. ¿Qué hace usted aquí? Preguntó. Esperarte, respondió ella. Otra vez, ¿hace cuánto tiempo que mi parte femenina me está esperando que camine junto con ella? Él se fijó en que aunque habían transcurrido muchos años, la mujer conservaba la misma apariencia. El velo que escondían sus cabellos no parecía descolorido por el tiempo, porque ese elemento femenino no envejece, envejece el mundo exterior, en el interior el tiempo no existe. Ella le ofreció un cuaderno azul con las hojas en blanco. Escribe, un guerrero de la luz presta atención a los ojos de un niño, porque ellos saben ver el mundo sin amargura.
Cuando él desea saber si la persona que está a su lado es digna de confianza, procura verla como lo haría un niño. También ya estoy en la preparación porque los mando directo a esa revisión del clasiquísimo que es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Qué es un guerrero de la luz? Tú lo sabes, respondió ella sonriendo. Es aquel que es capaz de entender el milagro de la vida. Ese es el punto. Esa campanada fue el milagro de la vida, la posibilidad de la existencia, el reconocimiento de todos los benditos sentidos de nuestra vida. Ayer terminábamos el análisis de Sade, al cual también los invito a que vean la cápsula grabada y además que vayan a leer al Marqués de Sade, donde los personajes están confundidos viendo el asunto de la naturaleza. Eh, um, no ven las posibilidades interiores. Como el mar, nos paramos ante el mar y no sabemos de la infinidad de la vida que guarda en sus aguas. No es muy probable que entonces veamos, dependiendo de nuestro contexto, cómo el mar azota y entonces pudiera yo decir, así me azota la vida a mí. Estoy determinando ese dramatismo, yo determinando ese dramatismo con respecto a la imagen. Pero para eso son los niveles de lectura, para eso son las prácticas espirituales, para ir profundizando en esta belleza que tienen los elementos físicos y por supuesto los espirituales al interior de nosotros. Entonces por eso ella no ha envejecido. Ella le ofreció un cuaderno azul, ya está. Escribe: un guerrero de la luz presta atención a los ojos de un niño. ¿Qué es un guerrero de la luz? Tú lo sabes, respondió ella sonriendo. Es aquel que es capaz de entender el milagro de la vida, luchar hasta el final por algo en lo que cree. ¿Hace cuánto que te venciste ante tu última derrota en la batalla? La guerra no ha terminado porque, y de hecho falta un chingo para que termine. No sé en qué nivel de existencia vas, en qué nivel de reencarnación estás, pero es probable que falte muchísimo. Si estás viendo esta cápsula, seguro que todavía nos falta un largo recorrido por ese camino. Pero en esta existencia, ¿hace cuánto que perdiste tu última batalla y pensaste que esa fue la guerra y estás ahorita sentadote dejando que la vida te arrastre? Entonces, luchar hasta el final por algo en lo que cree y entonces escuchar las campanas que el mar hace sonar en su lecho. Él jamás se había creído un guerrero de la luz. La mujer pareció adivinar su pensamiento. Todos son capaces de eso, todos somos capaces, todos somos esos guerreros de la luz. También ahí podíamos leer, también lo tenemos ya grabado, los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y nadie se considera un guerrero de la luz, aun cuando todos lo sean. Aquí por el temor que nos da. Recuerden que Pinocho prefirió portarse mal a reconocer que amaba a su padre. Todos son capaces de eso y nadie se considera un guerrero de la luz, aun cuando todos lo sean. Él miró las páginas del cuaderno, la mujer sonrió de nuevo. Escribe sobre el guerrero de la luz, le dijo. Y entonces él va a empezar a hacer el manual del guerrero de la luz. A ver si alcanza a notar. Y aquí está el tamaño de las historias que, como te dije al principio, las voy a ir empezando a trabajar. Mañana me comprometo a hacer la primera y así durante creo que más de 100 días nos va a llevar este proceso y ya las podrás buscar o en vivo o en el canal Master Vidal, apretar tu número y tener una cápsula. Esta fue la introducción del Manual del Guerrero de la Luz. Muchísimas gracias por acompañarme. Quiero que sea ya muy breve este elemento y pues deseo además que si vas a hacer este camino junto conmigo, sea muy afortunado y que en cualquier momento puedas volver a escuchar las campanadas de tu corazón. Descansen, chao.